hacer ahí algo para que des continuar. Y empiezo con el reloj. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la sesión de computación matemática y ciencias de la computación. En el Congreso Nacional, en esta edición que es en línea. Ahora vamos a escuchar la charla de la doctora Lourdes del Carmen González Huesca. Antes de iniciar con su charla, me gustaría mencionar que la doctora hizo sus estudios en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en el IMAS y realizó su doctorado en la Universidad de París. Actualmente labora en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su interés es la lógica, sistemas de tipos para los lenguajes de programación y el cálculo lambda. Ella le gusta la docencia y todo lo que refiere a la computación teórica. Sin más, pues damos pauta a que nos muestre su presentación con título Demostraciones asistidas por computadoras y programación certificada. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los organizadores del Congreso en esta edición virtual. Gracias por acercarnos en esta distancia. Y también gracias a la doctora Dolores Lara y otra vez al doctor Cristian Rubio por la organización del área de computación, digamos un poco en general. Esta plática invitada está dirigida a alumnos de licenciatura, tanto de matemáticas, de computación o otra licenciatura cercana, también para gente de maestría o simplemente para conocer qué son las demostraciones asistidas por computadora y la programación certificada. Esto está enmarcado un poco en el área de computación teórica, en el área de lenguajes de programación, no sé, en lógica también. Y es muy interesante y muy enriquecedor tener participación de muchas áreas de computación y de matemáticas para colaborar. Entonces voy a comenzar con pues discutiendo un poco lo que es una estructura muy tradicional en computación que usamos mucho para programar y que es también la base para entender muchas otras estructuras de datos, que son los arreglos. Entonces, los arreglos pues son, digamos, un conglomerado de datos o de elementos que son similares y que se manejan todos en conjunto. Puedo acceder o se puede acceder a estos datos a través de índices y entonces es un acceso directo. Los arreglos pueden ser estáticos o dinámicos dependiendo de cómo se transformen en el tiempo o en la ejecución. Y pues muchos lenguajes de programación pues ya traen muchas operaciones para manejarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño código en C, en donde tenemos dos arreglos. Aquí el primer arreglo es un arreglo definido con el nombre ARR de tamaño 2. Y el otro es un arreglo DEC de tamaño 4. Pero resulta que este pequeño código nos muestra, digamos, que las fortalezas y las debilidades de C. Se puede imprimir los datos que están almacenados en el arreglo, por ejemplo, son simplemente indicando qué índice es el que quiero imprimir, y aquí, si se fijan, se está mandando imprimir el índice 3 o el índice -2, pero C no tiene ningún problema en ocupar índices que están fuera del rango de la definición. O también podemos inicializar el arreglo con cierto tamaño, en este caso es 4,
pero incluir más información que la que se está indicando como mínima o básica de una regla. Esto obviamente, pues cuando estamos colaborando y estamos programando y estamos en un, ya sea en un proyecto pequeño o mediano o grande, pues puede suscitar errores, puede suscitar detalles de compatibilidad cuando se hacen algunas pues pruebas de los sistemas. Y aquí obviamente toda la responsabilidad cae en el programador. Entonces aquí hay ciertas cosas raras que el lenguaje permite hacer, pero que podemos tomar otro lenguaje de programación y tal vez evitar este tipo de detalles. Entonces los arreglos como estructura o estructura de datos pueden aparecer en los lenguajes de programación en dos formas. Una, como una estructura primitiva, un tipo de datos primitivo que está ahí en el lenguaje de programación. Lo único que se tiene que hacer es importar la biblioteca y ocupar las operaciones que están ya predefinidas en el lenguaje. Obviamente todo esto depende del lenguaje de programación, depende de si es un lenguaje con tipado estricto, es decir, solamente se pueden hacer ciertas operaciones en un arreglo, también depende cómo se maneja la memoria en este lenguaje y muchos otros detalles, ¿no? Que son ya un poco de bajo nivel. La otra forma de incorporar arreglos en un lenguaje de programación, si no están definidos como estructura primitiva, es pues que el programador implemente o que dé sus definiciones o sus funciones particulares que simulen o que tengan el mismo comportamiento que un arreglo. Puede ser que el lenguaje ofrezca una especificación, una interfaz o un módulo que tenga las definiciones de las funciones básicas a implementarse y el programador se encarga de dar esta implementación. Entonces, esto funciona para arreglos, funciona para cualquier otra estructura de datos y pues está en función de qué tan expresivo o qué tan libre es un programador dentro de un lenguaje. Pero entonces aquí surgen ciertas preguntas que están ligadas con el ejemplo que presenté antes. ¿Cómo podemos usar una estructura de forma correcta? ¿Cómo asegurar que una implementación es la buena, ¿no? Que no nos va a generar errores? Y en general, ¿cómo obtener programas seguros? Lo que buscamos al final del día como programadores es tener programas seguros. Y para eso existen los métodos formales. En todo el proceso de desarrollo de software, siempre es y súper importante que el programador de cualquier nivel, ya sea el que está haciendo el front-end, el back-end, el que está probando, el que está haciendo testing, etcétera, todos ellos tienen como finalidad asegurar que el software no tenga errores, que no tenga fallas cuando se ejecute y que sea confiable. Eso quiere decir que se comporte o que opere correctamente o respecto a lo que espera el cliente o lo que espera el programador. Y obviamente lo que queremos es minimizar defectos. Entonces, los métodos formales se definen como una serie de técnicas y herramientas, ya sea basadas en teorías matemáticas o computacionales, pueden ser de ambos, que incrementan la confianza en la corrección de sistemas. Estos métodos formales que se usan en el desarrollo de software, tal vez crean que no son muy usuales, pero sí se ocupan en muchos niveles, pues dan soporte para describir y desarrollar programas, que es lo básico, para tener una especificación concreta de lo que se busca que un sistema realice. También son útiles para razonar respecto a los sistemas. Lo que se busca es que no nada más que esté el programa finalizado y se entrega al usuario, sino que también hay una serie de etapas posteriores al diseño y desarrollo de software. Es decir, hay etapas de mantenimiento o hay ciclos de mejoras y entonces lo que queremos con los métodos formales es pues aprovechar la información que está generada de los sistemas y poder razonar con esa información y mejorarlo. Y pues obviamente queremos
elevar los niveles de seguridad y confianza que se dan en los requerimientos para tener programas más seguros. Entonces, estas técnicas o estas herramientas, como vienen o están inspirados en teorías matemáticas o teorías computacionales muy rigurosas, se busca que se puedan incorporar al desarrollo de software en diferentes niveles. Entonces, estas técnicas nos van a ayudar a especificar desde un principio, decir cuáles son requerimientos del cliente o cuáles sería el mejor lenguaje de programación para implementar un programa o un sistema. Van a ayudar al desarrollo tal cual del diseño y de todos los detalles de modularización y de incorporación de los diferentes módulos y sistemas del programa en general o del sistema principal. Y tal vez lo que a veces se deja de lado es la parte de verificación, que esa es la que me interesa mucho. Queremos verificar las propiedades de una implementación, no importa cómo, no importa si se explica, si se da una documentación súper detallada o si se hacen unas demostraciones, digamos, muy rigurosas y muy matemáticas. Lo que buscamos es asegurar que los programas ya implementados cumplen con las especificaciones que se están o que se dieron desde un principio. Y eso es a lo que se le llama la verificación formal. Queremos asegurar que cualquier programa, sus propiedades, se cumplen en todas las posibles ejecuciones. Y con eso vamos a ofrecer esa seguridad del software. Entonces, vamos a decidir la correctud o la corrección, tal vez, se puede traducir así del inglés, de algoritmos, de software o de implementaciones respecto a una especificación dada. Todo gira en torno a la especificación que se tiene del sistema que queremos implementar. Y para eso, como les decía, hay diferentes formas de hacerlo. Ya digamos, que desde el principio del desarrollo de software se han hecho diferentes pues propuestas para probar o para verificar que el código es correcto. Las más simples son unit testing. Obviamente ahí es desarrollar ciertas pruebas unitarias, pruebas de incorporación, pruebas de instalación, pruebas de ejecución, una infinidad de pruebas dirigidas a ciertos aspectos particulares de un sistema, y esas son las más usuales en la industria, son las que más se ocupan. De ahí saltamos a otra forma de verificar que es un poco más estricta, en donde se involucran lógicas matemáticas o lenguajes muy particulares que permiten describir qué es lo que debe cumplir un programa antes de la ejecución y qué es lo que debe de cumplir un programa después de la ejecución. Ese es, grosso modo, lo que se puede verificar, ¿no? Nos saltamos un poco la parte de qué está pasando en el código, se ve como una caja negra y se analiza qué pasa antes y qué pasa después de la ejecución de un código. O igual se pueden modelar sistemas, pues tratando de ver cómo se transforma el estado del sistema en cada parte de la ejecución. Y los últimos son los que permiten escribir programas que son correctos desde el inicio o desde su construcción, que es justamente la programación certificada. Estas herramientas permiten escribir programas a partir de una especificación directamente y obtener programas que se aseguran no tienen errores. Y ese es en lo que nos vamos a enfocar el resto de la plática. Entonces, en la industria, en la academia, hay muchísimas herramientas. Estas son algunas nada más representativas y están de cierta forma clasificadas dependiendo de qué es lo que ofrecen al programador o qué es lo que ofrecen al que está verificando.
Entonces, por un lado están los analizadores estáticos, que es lo más automático. Se agregan algunas anotaciones en el código y el ambiente lo único que hace es verificar que esas anotaciones extras al código se cumplen con lo que está en el código, sin verificarlo, digamos que después de la ejecución del código. Los que sí verifican después de la ejecución del código son en parte los verificadores de modelos y la verificación deductiva. Estos ya son métodos mucho más, digamos que estrictos en el sentido de que usan un lenguaje lógico o basado en la lógica o en alguna lógica matemática de alto nivel para poder especificar las propiedades de los programas. Y la última, que es el conglomerado de los asistentes de prueba, que ofrece la corrección total de programas al asegurar código o programas sin errores. Entonces, regresemos un poco a nuestra estructura de datos, los arreglos. ¿Cuáles son las propiedades básicas de ellos? Pues que si no son dinámicos, entonces tienen un tamaño determinado. Tienen que almacenar estructuras o elementos del mismo tipo y que pueden ser accesados con un índice. Y las funciones que modifican los arreglos o que permiten recuperar información de los arreglos, pues o son en tiempo constante o son en tiempo lineal. Digamos, es la estructura más básica o más primitiva que podemos tener. Y pues, como les comentaba al principio, el programador es el responsable de cómo se ocupan los arreglos, porque si estamos en un lenguaje de programación imperativo, el manejo tal vez de la memoria es completamente responsabilidad del programador. Pero entonces, ¿cómo le podemos hacer para razonar sobre esta estructura de datos tan primitiva en un lenguaje de programación o en cualquier lenguaje de programación? Entonces aquí enfoqué un poco lo que usa la herramienta Frama-C, que es un ambiente un ambiente interactivo que permite tener código C y agregar estas anotaciones que les comento sobre las propiedades o las características que deben de cumplir los programas o ciertas funciones o ciertos, pues sí, funciones o ciclos o alguna estructura de control en el código C. Por ejemplo, aquí tenemos una función que busca en un arreglo algún elemento. Tenemos el arreglo como su argumento, el tamaño del argumento y el elemento que queremos buscar. No puse aquí la implementación, pero bueno, imagínense que la tenemos. No nos interesa tanto la implementación, sino nos interesan las propiedades que queremos asegurar de esa implementación. Que están aquí, parece que son comentarios, pero justamente son anotaciones que este ambiente o esta herramienta, usualmente es un IDE, permite escribir para decorar el código. Entonces aquí, por ejemplo, requerimos que la longitud del arreglo sea mayor que 0, ¿no? No queremos acceder a un arreglo trivial. Aquí arriba tenemos el rango para la lectura y la escritura del arreglo, en donde se pide que el índice que se va a buscar o que se va a utilizar tiene que ser mayor o igual a 0 y que tiene que ser válido en el sentido de que va a estar dentro del rango de definición del arreglo. Estas tal vez son propiedades, pues digan, pues son las propiedades, ¿no? O lo que se espera que haga un arreglo, pero a veces es bueno indicarlo porque así podemos prevenir errores como el primer código que les mostré. Acá tenemos otro algoritmo o un ciclo que permite modificar los valores en un arreglo. Y aquí, si se fijan, tenemos otras anotaciones que tienen que ver con las invariantes del ciclo. Recordemos que cuando tenemos estructuras de control, lo que se busca es identificar el invariante o la propiedad que se cumple antes y después de este ciclo. Entonces aquí estas anotaciones están dirigidas al invariante, por ejemplo, un invariante
trivial es que el índice que va a estar recorriendo el arreglo esté dentro de 0 y la longitud del arreglo, que además las asignaciones o los cambios o las modificaciones en el arreglo sean, pues digamos, las que se esperan. Aquí, por ejemplo, se está considerando que el valor antiguo se asegura que tenía un valor y que ahora se está modificando por el nuevo. Si no era el mismo, entonces va a quedar inmutado o no se va a cambiar el valor. O si estoy dentro del rango, voy a asegurar que el arreglo, si no se modificó, entonces va a quedar igual. Todas estas propiedades pueden ser triviales o se pueden entender como triviales, o dicen, pues es que, claro, cualquier programador debería de tener eso en su cabeza cuando está programando, pero puede ser que no. Entonces, con estas anotaciones se están asegurando todas esas propiedades y que se van a verificar antes de ejecutarse el código. Pero, ¿qué pasa? Tal vez dicen, bueno, sí, claro, son propiedades que podemos poner ahí, anotaciones, o podemos hacer chorro mil pruebas unitarias, pero ¿qué pasa? Pues el código falla. Lo ejecutan y dicen, hay un error, hay un acceso a memoria indebido, se le acabó el stack de memoria, no sé, algún error o algún error misterioso que el compilador o en ejecución no nos dan detalles de qué está pasando, ¿no? con ese error. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues imprimir todos en todos lados, agregar printf en todos lados y ver dónde hay el error, ¿no? Y pues, resulta que el que tenía el error era la prueba, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que no podemos escapar de los errores. Por eso es que hay otros lenguajes y otras herramientas que nos ofrecen más seguridad. Y esos son los asistentes de prueba. Estos asistentes de prueba permiten colaborar con un usuario o con un programador y con el código que se tiene para demostrar que el código es correcto, que se cumplen las propiedades. Y de ahí es que hay unos asistentes o unas herramientas todavía más refinadas que permiten realizar la programación certificada. Es decir, que se construyen los programas desde la especificación. O sea, tenemos una especificación en un lenguaje formal, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, y de ahí se pueden obtener los programas directamente. Inclusive lo que se puede hacer es dedicarse nada más a demostrar una propiedad sin tener el código tal cual, y una vez demostrada la propiedad, esa demostración es la que nos va a ofrecer el código correcto. Y esa herramienta, que es la que yo ocupo, se llama COC. Es un sistema que maneja las demostraciones formales, y hago énfasis en formales porque estamos ocupando lenguajes muy estrictos para describir las propiedades y para programar. Pero es una herramienta que es interactiva, me va a ayudar o me va a ir guiando en las demostraciones y en la programación. También es un ambiente que me va a permitir realizar las demostraciones de todas esas propiedades ahí mismo, ¿no? O sea, lo puedo ocupar para programar y para demostrar. Y está basado en un lenguaje de programación funcional en donde todas las funciones o todos los programas son totales y terminan. Entonces, no va a haber situaciones en las que el código que yo obtenga va a ser un loop infinito o se va a quedar ahí corriendo infinitamente o se le va a acabar la memoria. No. Están asegurándose programas demasiado, digamos que, pues no cuadrados, pero sí dentro de la especificación que se tiene. Y esto está basado en un sistema que se llama el cálculo de construcciones inductivas. Este sistema es un sistema que incorpora diferentes, digamos que tipos o diferentes formas de definir tipos para ser muy expresivo y con una fórmula matemática o con una fórmula lógica describir una propiedad con muchos detalles que tenga que ver con la especificación original del programa. En COC sucede que el lenguaje que se ocupa se llama
gallina. Y este lenguaje me permite escribir fórmulas, me permite realizar demostraciones. Y el sistema lo que va a hacer, digamos que en background o en su kernel, es verificar que esas demostraciones están bien hechas. Digamos, es como un vigilante que me va a guiar en las demostraciones. Pero todas estas fórmulas y pruebas tienen una contraparte en un lenguaje de programación, que son los tipos o las firmas de las funciones y los términos o las funciones o los métodos que se pueden programar ahí. Este cálculo de construcciones inductivas está basado en el cálculo lambda. Aquí es un cálculo lambda que incorpora otras características y finalmente se obtiene el cálculo de construcciones inductivas. Es un cálculo de orden superior que tiene una jerarquía de tipos para no tener paradojas en el sentido un poco matemático. Y lo que nos interesa aquí es que permite describir familias de tipos indexados por términos. Vamos a ver qué es eso en el ejemplo. Entonces regresamos otra vez a los arreglos. Los arreglos, si los vemos en programación funcional, son un tipo de datos que ocupa o que están determinados o dependen de un número, es decir, del tamaño del arreglo. Esta descripción o esta definición de un arreglo a través de las listas indexadas por su longitud es un refinamiento de la definición del tipo de datos de arreglos. Entonces, aquí tenemos un natural, o podría ser también, sí, un natural, mayor o igual que 0, que define el tamaño del arreglo y genera, digamos que una lista que va a representar el arreglo. Puedo tener el arreglo vacío, que está representado por el constructor nil o el vacío, y un arreglo que tiene tamaño n más 1, es un arreglo que está simulado a través de una lista, en donde se tiene la cabeza o el primer elemento del arreglo, que es un objeto, un elemento de tipo A, y un vector, bueno, perdón, una lista indexada por su longitud ya determinada. Entonces, esa es de tamaño n, le pongo uno más al inicio y ahora tengo un arreglo de tamaño n más 1. Y eso está, se puede definir en Coq de forma general. Por ejemplo, aquí estoy definiendo variables globales A y B para los tipos de datos que puedo almacenar en un arreglo. También tengo aquí una función que transforma elementos de tipo A en cosas de tipo B. Y, por ejemplo, aquí tengo la definición digamos que de la función que devuelve el primer elemento de la lista. Obviamente, esta definición solamente incluye lo que debe de cumplir o lo que debe de regresar esa función. Si es un vector vacío o un arreglo vacío, tengo que regresar una constante que me diga que no hay nada. Y si es una construcción, pues entonces regreso nada más la cabeza. Pero obviamente aquí se está verificando desde antes que sea un arreglo de tamaño n y que la n sea un número válido. Aquí también, por ejemplo, tengo una función para mapear, para transformar los datos dentro de un arreglo. Y finalmente aquí lo más importante es este teorema. Si se fijan, en este ambiente tenemos formas de describir las propiedades a través de una fórmula matemática o una fórmula lógica. Y, por ejemplo, aquí la función get está combinada con la función que mapea o que transforma los datos de un vector o de un arreglo. Y me está pidiendo que sea un número finito, el tamaño del arreglo, que sea un arreglo que está almacenando elementos de tipo A. Y finalmente lo que va a pasar es que la función f, que transforma elementos de A en B, se va a poder aplicar a ese arreglo.
En el sistema Koch lo que va a suceder es que se va a obligar a tener una demostración de este teorema, y este teorema al finalizar voy a tener la opción de exportar la demostración a código funcional, a código de OCaml o a código de Haskell. Y de esa forma no lo programé directamente, sino que hice una demostración y obtuve un programa al final. Entonces, ¿por qué nos interesan los métodos formales en general? Porque queremos, como programadores, tener mejores programas. Tener programas seguros, programas correctos y programas que hacen lo que el cliente esperaba, ¿no? O lo que se había descrito en la especificación. Y lo que está sucediendo con este tipo de herramientas cada vez más usuales es que no nada más se ocupan en la academia, se ocupan en la industria y aseguran la verificación formal del razonamiento. Es decir, que la forma de hacer y confiar en el software ya se lleva al punto en donde la computadora es mi herramienta para realizar la verificación. Espero que esta plática les haya gustado y que les abra un panorama muy grande de muchas cosas a investigar y a conocer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lourdes, por tu charla, muy interesante. Bueno, dejaremos las preguntas para el espacio de preguntas del Congreso. Y bueno, pues sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias y nos vemos en el Congreso. Hasta luego. Gracias.